Él es penalista, mi querido amigo. Está con nosotros, doctor Encalada. Aquí estamos, buenos días, Buenos saludos a días. todos. Muy bien. Vamos a comenzar. Bienvenido a I99. Vamos a comenzar esta entrevista. Javier, puedes arrancar tú. Claro. Para luego Luisa, Daniel y cierro yo, por favor. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Nos escucha bien? Sí, muy bien, Bienvenido al panel. Como gracias. ecuatoriano común y corriente, independientemente de su profesión, ¿qué lectura le damos a todo este que vive el país en las últimas horas? A ver, digamos, es decepcionante, ¿no es cierto? Uno siente una absoluta indefensión, sentimos que estamos en manos de los criminales, pero lamentablemente tampoco es que nos sorprenda demasiado. Digamos, Ujú. esto no es algo que uno puede decir era impensable en el Ecuador, no, más bien esto es algo que hace parte ya de nuestra cotidianidad, ver que los criminales hacen y deshacen, sobre todo en el sistema penitenciario, bueno, en las calles también, pues porque ellos creen o se sienten en la impunidad y por lo tanto no tienen ninguna limitación a la hora de cometer los actos criminales que los hacen. Así que si bien es desesperante esta situación que estamos viviendo, lamentablemente tampoco nos sorprende. Ahora, doctora Encalada, a lo de fondo, hay un sistema carcelario deplorable, en donde las autoridades no tienen el control. Hay un sistema de justicia que no sirve para nada, y lo digo así porque realmente uno ve a diario las cosas que ocurren y usted seguramente es un hombre de derecho, lo vive diariamente quizás por las actividades que ejecuta o realiza. Esta situación es la que le preocupa a los ecuatorianos, esta falta de seriedad, de funcionalidad en determinadas situaciones que a veces uno dice, bueno, ¿y qué pasa en el país? ¿En qué manos estamos, no? Sí, y digamos que la motivación de la consulta popular Ujú. propuesta por el presidente Novoa tiene que ver con eso, ¿no? Las Correcto. 10, casi la totalidad de las preguntas, las 10 son relacionadas con seguridad. Entonces, digamos, sobre aquello se entiende una conciencia de la necesidad ciudadana de atender estos problemas, pero lo que pasa es que cuando desarrolla las preguntas, nos encontramos con unas preguntas absolutamente inútiles, innecesarias, que no se condicen con la desesperación que tenemos hoy por hoy en el Ecuador. Y entonces, si es que quieren realmente atender o atacar este problema, bueno, lo que primero debieron hacer es consultar, abrir el debate, ¿no es cierto? Y no lanzarnos las preguntas para después recibir toda una serie de reclamos, de críticas, ¿no es cierto? Porque no ha sido bien recibida por nadie, ¿no es cierto? Y como el presidente no tiene ni partido, no hay quien le dé soporte a estas preguntas que está planteando. Entonces, si quiere, usted podemos ir conversando algunas alternativas que se pueden plantear. Pero si es que realmente nos preocupa la seguridad, tenemos que atender de manera seria el sistema penitenciario y el sistema de justicia. ¿Qué cambios podemos hacer en esto de manera urgente? Porque no es que con una consulta al otro día vamos a tener seguridad, no. No, Pero sí tenemos que hacer cambios profundos, ¿no es cierto? Que por lo menos nos den las herramientas para de manera inmediata dar una respuesta y también planificar de cara al mediano plazo. sin duda. Y claro, a ver, de esas 11 preguntas, 4 más que pueden o 5 más que pueden enviar, yo creo que los ecuatorianos necesitamos que se nos pregunten otras cosas. Y yo no sé si ese es el camino, el de una consulta o el de tomar acciones en vez de andar diciendo, actúen, señores. Yo siempre he creído y lo he dicho que el problema de nuestro país no es un problema de leyes, de ninguna manera, las leyes que tenemos son suficientes para enfrentar, pero si ya el presidente ha tenido esta decisión, digamos que es política finalmente, de llevarnos una consulta, bueno, entonces aprovechémosla, ¿no es cierto? Aprovechémosla, pregúntenos algo realmente trascendente. Yo le planteo una situación que incluso la dejo para el debate, digamos, es algo que Cuénteme. yo he venido pensando en estos días sobre qué hacer con el régimen penitenciario. Fíjense ustedes lo siguiente. La Constitución de la República del Ecuador lo dice, y de manera adecuada además, que el sistema penitenciario no puede estar en manos de la policía o las Fuerzas Armadas, sino en un régimen diferente, porque la finalidad del sistema penitenciario es la rehabilitación social, ¿no es cierto? Y para eso se creó un sistema, ¿no es cierto? Ahí hay unos oficiales, unos agentes, ¿no es cierto?, del sistema penitenciario que cumplen esta función, si bien de control, pero principalmente de rehabilitación. Ok, eso en circunstancias normales. En la práctica, ¿eso qué ha significado? Dos cosas súper importantes, ustedes me van a entender. La primera, una falta de liderazgo político a la hora de enfrentar los problemas del sistema penitenciario. Ustedes recuerden todos los ministros del Interior. Siempre que hay crisis en el sistema, ellos dicen, este no es mi problema, ¿no es cierto? Es un problema de la Secretaría Nacional de Rehabilitación, del SNAI, ¿no es cierto? Y en el SNAI está por ahí un funcionario que si bien tiene rango de ministro, es un funcionario de segundo nivel.
Seamos honestos, no está Sí, a la sí. altura de un ministro del Interior, ¿no es cierto? Entonces, no hay una responsabilidad política, es decir, no hay una voluntad política de enfrentar el problema como realmente lo es, un problema de primer nivel o de primera necesidad para los ecuatorianos. Y segundo, esto, por un lado, la responsabilidad política, y lo segundo, es que el sistema, digamos, de los agentes del sistema penitenciario, tienen una mínima capacidad de reacción, una mínima capacidad operativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corrijamos eso. Entonces yo entiendo, mi propuesta, y mi propuesta concreta, tiene que haber un régimen de transición, unos 5 años si usted quiere, en el cual vuelva el sistema penitenciario a la Policía Nacional, quienes tienen la real capacidad, bueno, ojalá la real capacidad de enfrentar al crimen, y no estos pobre gente que está totalmente, digamos, amarrada de las manos, ¿no es cierto?, y con muy poca capacidad operativa, que es el sistema de rehabilitación. Sin duda. Doctor Luisa Delgadillo continúa con la entrevista. Muchas gracias, Javier. Pablo, un gusto saludarlo. Buenos días. Yo también tengo algunas interrogantes y usted decía que era necesario o indispensable el poder hacer otros cambios sustanciales que no necesariamente están contemplados dentro de las preguntas que el Ejecutivo ha enviado a la Corte Constitucional. E incluso ha dicho que más allá de lo que el pueblo resuelva en las urnas con relación a esas consultas, no es que la cosa va a cambiar de la noche a la mañana. En tanto y cuanto se da ese proceso, ¿qué es lo que debemos o podemos hacer como país, los ecuatorianos en general, para poder revertir esta realidad lacerante que hoy nos agobia? Bueno, tal como están planteadas las preguntas, ni si gana el sí o el no es totalmente indiferente. Las preguntas son absolutamente inútiles porque incluso nos están preguntando cosas que ya están en la ley. O sea, nos están preguntando implementar algo que ya existe. Entonces eso denota la improvisación con la cual se está tratando este tema tan importante. Entonces eso a mí me genera mucha preocupación. ¿Qué hacer? Es tan difícil responder, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? Yo digo, planteemos este tema de un régimen de transición del sistema de rehabilitación. ¿Quieren más cambios profundos? Planteemos una reforma a la composición orgánica del Poder Judicial. Porque si bien los problemas de seguridad, digamos, no es que obedezcan 100% a la crisis del sistema judicial, yo sí creo que hoy, como nunca antes, el sistema judicial tiene una participación importante por la impunidad que se ha generado. Entonces hay que topar, ¿no es cierto?, el Poder Judicial. Y eso no significa meter las manos en la justicia y poner los jueces que a mí me gustan. No, significa dar un cambio. En este caso, para mí, lo importante sería cambiar la estructura orgánica del Poder Judicial. Hoy es un poder bicéfalo, que está siempre enfrentados, Corte Nacional y Consejo de la Judicatura. Ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cree usted que debiera, a través de una reforma constituyente o una reforma parcial desde el Poder Legislativo, cortar cabezas y eliminar ese Consejo de la Judicatura? ¿Cree usted que ha sido beneficioso o ha traído más bien corrupción y dolores de cabeza? ¿Estábamos antes mejor que hoy? ¿Fue el remedio peor que la enfermedad? ¿Cuál es su opinión? Algunas cosas sobre eso. La primera, yo por favor les pido nunca más una asamblea constituyente. Ese sería el peor error que podemos cometer los ecuatorianos, volver a una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque ese ha sido, creo yo, la causa de nuestro subdesarrollo. Nos vamos refundando en el país unas 20 veces. A cada momento, cada 10 años, tenemos una nueva constitución y una nueva refundación. Y esa es la causa por la cual no se respetan las instituciones en el Ecuador. Entonces, yo digo, no, por favor, no más asambleas constituyentes. ¿Hay que corregir y hay que reformar la Constitución? Sí, en lo que sea necesario. Entonces, el Consejo de la Judicatura no lo inventa el correísmo. También creo que hay que ser honestos con esto. El Consejo de la Judicatura es creado en los años 90, porque es pensado como un órgano de administración del Poder Judicial. ¿Qué hace el correísmo? El correísmo lo pone como el órgano de gobierno del Poder Judicial. Y aquí empiezan los problemas. Porque si tenemos dos cabezas, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura, tenemos un poder bicéfalo y por lo tanto en constante conflicto. Y luego se agrava el problema cuando se reforma la Constitución en la consulta popular de Correa del año 2011 y se establece que el Consejo de la Judicatura se integre por delegados de los otros poderes del Estado. Eso significa que un poder, el Poder Judicial, que tiene que ser independiente, no es independiente, porque tiene metidas las garras de la política en su estructura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Dos cosas. Uno, eliminar que el Consejo de la Judicatura sea el órgano de gobierno. Solo debe quedar que sea el de administración. Y dos, lo que debe quedar es que cambiar es la forma de integración del Consejo de la Judicatura.
ya no por delegados de los otros poderes del Estado, sino por un concurso público, o veamos o discutamos, ¿no es cierto?, de que provengan de otros lugares, pero no de los otros poderes del Estado. Aclarado ese punto, tengo una última inquietud, aunque tal vez ya se habrá respondido en parte por las opiniones que usted ha vertido aquí esta mañana, pero vemos que cuando se denuncian y se hacen públicos secuestros, asesinatos que ahora están al orden del día, y se logra, cuando se logra hacerlo, la captura de los criminales, resulta que tienen un amplio historial delictivo. Es decir, que entran y salen de prisión como Pedro por su casa. ¿Cómo podemos evitar o impedir esto? ¿Y cómo es que se dan situaciones como esta que ponen en entredicho, dicho sea de paso, el accionar del Poder Judicial? Al señalarlos muchas veces, no sé si pues por desconocimiento, como responsables de que esos delincuentes con 10, 12 idas y salidas de la prisión anden libres y sigan asaltando, sigan secuestrando, sigan extorsionando y sigan asesinando. No es problema de la ley, no es problema del derecho, no es problema de los derechos humanos. La explicación está, yo creo que la explicación más clara que tenemos en el país es el caso Metástasis. Ahí está evidenciado cómo funciona una parte, digamos, de un corrupto sistema de justicia, donde están abogados, donde están jueces, donde están fiscales conchavados, ¿no es cierto?, que actúan de manera coordinada como una organización criminal para promover la impunidad. Entonces fuimos todos unos testigos estos últimos años de cómo a través de acciones constitucionales recuperaron la libertad líderes de organizaciones criminales, líderes de organizaciones políticas, les devolvieron los bienes a los narcotraficantes, y uno decía, ¿qué está pasando aquí? Esto es ilegal, uno desde el derecho, ¿no? Esto es ilegal, esto no es posible, ¿cómo lo hacen? Y claro, al cabo de 2 o 3 años, finalmente la Fiscalía dice, un ratito, aquí hay una organización criminal y los ha metido presos. Entonces, digamos, eso con el pasar de los días, si bien al principio a mí me daba asco ver lo que estaba pasando en el caso Metástasis, esto al final es como un bálsamo, porque uno dice, bueno, sí está el Estado presente, ¿no es cierto? Es decir, no es verdad, a mí no me gusta hablar de un narcoestado, ¿no es cierto? Porque es un renunciamiento al Estado, a la República. Es como que fracasamos como República, el único que nos queda, ¿qué es? ¿El autoritarismo? ¿No es cierto? ¿Que tenemos que regresar a ver a que venga un autoritario para que nos organice el país? No. Y digo, sí está presente el Estado y el Estado nos está dando una respuesta. Así que tomemos como ejemplo estas acciones y veamos la forma cómo ayudar para que las instituciones puedan responder de una manera eficiente frente a esta problemática. Muchísimas gracias de mi parte, mi querido Daniel. Gracias. Doctor Encalada, ¿cómo le va? Lo he escuchado y cual médico nos señala un poco la receta para salir de este sistema que está podrido, por decirlo de cierta forma, con un sistema de control de las acciones judiciales donde entre ellos mismos se tapan, se cubren y no pasa absolutamente nada. La pregunta es, más allá de la receta, ¿es posible tener un sistema judicial libre de corrupción? Y si eso es posible, ¿cuáles serían las condiciones para poder establecer un sistema de esa forma? Mire, el problema de la corrupción, yo le he dicho antes, Eloy Alfaro decía hace más de 100 años que la corrupción está en la médula del ecuatoriano. Es decir, es complejísima la situación y la corrupción se resuelve con más democracia. Entonces no hay soluciones, digamos, definitivas. Pero si usted me pregunta a mí, ¿qué podríamos hacer ahorita, mañana? ¿Qué podemos hacer para combatir la corrupción? Bueno, una herramienta es la publicidad. Entonces, la publicidad real de las audiencias, en donde haya un canal, eso no existe, un canal en donde se transmitan todas las audiencias y quien quiera ver pueda ver cómo se están resolviendo los casos, ¿no es cierto? Y que no se resuelvan con la luz apagada, ¿no es cierto?, entre gallos y medianoche. Es decir, que nosotros tengamos la posibilidad real, los ciudadanos, de auditar las acciones del Poder Judicial. Hay muchas más cosas, ¿no es cierto?, que se pueden hacer. Primero, lo que les planteé, esta reforma constitucional de la composición orgánica del Poder Judicial, pero hay otras cosas más pequeñitas, como es la publicidad que le acabo de manifestar. Ninguna de las soluciones va a resolver el problema de un día para otro, pero sí creo, con una mejor escuela judicial, que los jueces no puedan recién graduados ser jueces al otro día. Hay gente con 25 años siendo jueces, sí, jueces de Corte Nacional con 32 años. O sea, hay cosas que se pueden corregir, ¿no es cierto? Pero claro, para esto requiere un análisis mucho más profundo. Ahora, sin duda requiere un análisis mucho más profundo.
Se ha planteado una consulta popular donde no hay nada referente al sistema judicial, nada. Hay cosas referentes al combate con el crimen, pero el combate con el crimen va de la mano de un sistema judicial respaldado económicamente, con jueces probos, con fiscales que están protegidos, pero de eso no se habla nada. La consulta popular adolece allí de un sustento importante, a su parecer, doctor. Topan una pregunta, ¿no? Una pregunta también inútil, como la mayoría. La pregunta dice que si estamos de acuerdo en que se evalúe a los jueces y fiscales y que se audite sus patrimonios. No estoy de acuerdo con que se evalúe, imagínese usted. O sea, ¿qué respuesta puede ser esa? Pues no, o sea... Habría que estar locos, ¿no es cierto? Habría que estar Dios locos. mío. Entonces, claro, a mí me preocupa tanto esto y me molesta tanto porque ya mismo nos pregunta si estamos de acuerdo con la paz mundial. O sea, así de ridículas y de inocuas son las preguntas que nos han planteado. Entonces, yo creo que sí, se deben plantear preguntas relativas al Poder Judicial. Yo plantearía dos al Poder Judicial. Lo que ya expliqué de la composición orgánica, esta reforma constitucional. Y segundo, aprovechar el momento en el cual se encuentra la Corte Nacional de Justicia. Porque en estos días, ojalá, el Consejo de la Judicatura, este nuevo Consejo de la Judicatura, va a tomar una decisión, espero, de derogatoria de una resolución por la cual se prorrogó en funciones a varios jueces de la Corte Nacional, incluidos aquellos que son mencionados en el caso Metástasis. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que aproximadamente, son 13 vacantes de 21 jueces, habrían 13 vacantes hoy para renovarse en la Corte Nacional. ¿Qué significa esto? Una oportunidad para que hagamos un concurso, y esto yo lo haría a través de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo en hacer un concurso que lo realice un organismo internacional, no sé, la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto? Y que de este concurso se llenen las vacantes para reemplazar a los 13 jueces de la Corte Nacional, ¿sí o no? Claro, ¿por qué por consulta? Porque esto lo tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? La consulta sería para que por esta vez esas vacantes se reemplacen con un concurso a nivel internacional. Y no estamos metiendo las manos a la justicia porque los jueces que están en funciones van a seguir en funciones. Entonces no estamos alterando el orden democrático, sino que estamos aprovechando el momento para corregir lo que se puede corregir. Muy bien, doctor Encalada, le agradecemos su aporte, su análisis, su opinión en un tema que sin duda es importante. Señor director. Sí, solamente, buenos días, doctor, gusto saludarlos, Eduardo Mendoza Paladines. Perdón. Un poco así, no, solamente es algo pequeño, qué gusto. Hace un momento tuvimos al doctor Fausto Murillo, acá, vocal de la Judicatura, y le hicimos las preguntas parecidas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y nos dio algunos derroteros. Viene el grupo internacional, la veeduría internacional, van a suspender el concurso, van a quitarle a esos jueces que le declaró ese caricaturesco presidente de la Judicatura los 7 años más, bueno, todo. Pero hubo una pregunta de uno de mis compañeros, bien interesante, que le dije, es decir, los sinvergüenzas van a juzgar a los sinvergüenzas que cometieron delitos, pues, los van a salir con espíritu de cuerpo. Si van a juzgar, si no hay gente realmente, por eso entiendo lo que dice usted, no se trata de leyes, se trata de personas. Si no hay gente proba, si no hay gente en todos los niveles que quiera al Ecuador y le importe su nombre, va a pasar exactamente lo mismo que ahora, doctor, y más. Y esa es la consecuencia de lo que ha pasado en los últimos 10 o 15 años, ¿no le parece? Pero le planteo otra alternativa también, porque esto venimos pensando desde varios sectores, es cómo hacer para que los mejores profesionales del derecho se vinculen al sistema de justicia. Hoy por hoy, usted pregunta, a los mejores profesionales no les interesa. A mí no me interesa en lo más mínimo. Por supuesto. ¿Qué hacer? Yo le planteo la siguiente pregunta, la siguiente alternativa. Yo creo que primero tiene que haber gente con experiencia en la Corte Nacional. O sea, no puede estar gente de 30 años en la Corte Nacional de Justicia. Por favor, en Estados Unidos, mire usted las edades que tienen los jueces de la Corte Suprema. Entonces, darles mayor, un reconocimiento, un puntaje más alto a quienes tienen mayor experiencia. Pero para mí pasa por algo más importante. Y es que debería haber la posibilidad de que los candidatos a jueces nacionales vengan de una organización, ¿no es cierto? Sean propuestos por organizaciones y que a esa propuesta de representación se le reconozca un puntaje alto. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Si la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil dice, este es mi candidato, esa persona que es promovida
va a tener primero una obligación moral con el país. Es decir, yo me siento con una responsabilidad moral de servir a mi país. Y además, esa postulación podría reconocerse un puntaje alto de tal forma que lo ponga en una mejor condición frente a otra persona que vaya sola. ¿Por qué? ¿De dónde se me ocurre esto? Miren ustedes lo que pasa con la Corte Constitucional. Uno puede ser crítico con las sentencias de la Corte Constitucional, pero dos cosas: a nadie se les ocurre decir que son ineptos y a nadie se le puede ocurrir decir que son corruptos. Nadie ha dicho eso. Así es. Y esos jueces están ahí, yo digo, Hernán Salgado, Ramiro Ávila, Daniela Salazar, etcétera, la doctora Teresa Núquez. Yo no creo que se hubieran presentado a un concurso público si no hubiera sido porque los promovieron desde otras organizaciones y ellos sintieron la obligación moral con el país de asumir ese reto que significa ser jueces constitucionales. Algo así hagamos para la Corte Nacional de Justicia, y no como hoy, que está dirigido para funcionarios de la carrera judicial, que no me parece mal. Yo creo que una parte deberían ser funcionarios de carrera, pero no todas. ¿Y por qué solo son ellos? Porque solo a ellos les interesa ser jueces nacionales. A la academia, a los abogados en libre ejercicio, no nos interesa. Es decir, usted está planteando algo como lo que pasa en el servicio diplomático, que hay, parodiándolo, ¿no?, que hay de carrera, pero también hay otros jueces políticos. En este caso, la academia podría, que es los colegios profesionales o quien nos pongamos de acuerdo, podría llevar adelante un proceso quizás o una selección de juristas que no tengan que someterse al mismo escrutinio, que es incorrecto, sino a los de la fuente y como se escogió, el transitorio escogió a los miembros de la Corte Constitucional. Es un muy buen criterio, doctor. Creo que podría de alguna manera... muy buen criterio. Podríamos revisar la fórmula, pero la fórmula no importa, claro, pero hay una idea. Revisemos, pero para mí tiene que estar compuesto la tercera parte por judiciales, la otra tercera parte por académicos y otra tercera por abogados en libre ejercicio. Okay. Y en lo posible, la mayoría de ellos con una edad, digamos, como la Constitución hasta el 98 decía, hasta el 2008 decía que tienen que ser mayores de 45 años de edad. Claro que sí. Por algo lo decía. No como ahora, insisto, gente de 32 años. Pues de la máxima corte, perdónenme, ¿no? O sea, eso no me parece justo. Quiero agradecerle y felicitarlo por el buen criterio, por los buenos criterios, mi querido doctor. Sí. Mandarle un abrazo. Muchísimas gracias. Y gracias por estar aquí en I99 y en el programa Diálogo. Seguiremos conversando con usted. A ustedes por la invitación. Buen día. Buen día. Muy bien. ¿Tenemos corte, Diego? ¿Nos queda un corte?